Buenas tardes, buenas noches, aprendices. Hoy vamos a iniciar con la conceptualización básica referente a todos esos elementos que debemos de reconocer de lo que es un documento, que es la parte fundamental del trabajo archivístico. A eso nos debemos, al soporte que contiene información que salió de dónde, de una gestión administrativa, de una situación empresarial donde se cumplen unas funciones, unos procesos, unos procedimientos y que todo tiene que quedar con una prueba. Esa prueba es el documento. Entonces aquí vamos a establecer algunas condiciones y algunas diferencias relacionadas con este soporte. Primero, vamos a tratar el documento. Tenemos el documento que es todo elemento material que contiene información, independiente de su forma y de su soporte. ¿Y cuál es la característica de ese documento? Que sirve como evidencia o prueba de algo. Vamos a colocar un ejemplo. Eh, esta motocicleta, esa motoneta. Esa motoneta, si yo les pregunto a ustedes si es un documento o no es un documento, algunos me dirían que sí, otros me dirían que no. Algunos me dirían porque es que eso no es papel. Otros me dirían, sí, pero si eso sí es documento porque por allí dice Vespa. O sea, tiene información. Entonces, bajo esa dualidad, si nos vamos para la definición anterior, dice que es todo elemento material. Esa motocicleta es un elemento material. Dice que contiene información, sí. ¿Qué información me está suministrando ese elemento material que hay ahí? Que es una motocicleta de algún estilo específico, pero me está dando información. Y que, independiente de su forma y de su soporte, miren que es una motocicleta y que sirve como evidencia o prueba de algo. Esta evidencia como tal, esa motocicleta salió de algo. Entonces es una evidencia de algo que se generó en donde, en una empresa donde fabrican esas motos. Pero entonces aquí vamos a un concepto. Esa motocicleta como documento lo es, porque es un elemento material, contiene información. ¿Y cuál es la información que contiene? Que yo con solo verla ya sé que es una motocicleta. Es lo mismo que cuando usted le dicen en el supermercado coja una salsa de tomate fruco. Y usted vaya y encuentra como 10 tipos de salsa de tomates. ¿Cuál va a coger usted? Exactamente la que le está suministrando información de que siendo salsa de tomate como todas las que hay, es la fruco. Entonces, esa salsa de tomate que hay es un documento que contiene información, sí, es una salsa de tomate y que tiene unas características que es fruco diferente a la otra que es California o otras marcas. Y que sirve como evidencia o prueba de algo, sí, porque cada marca, si lo evidenciamos con motos, cada moto es un cuento distinto. Así todas dos estén en dos llantas, pues y hagan casi lo mismo. Cada una tiene unas características específicas. Lo mismo pasa con los salsas de tomate que les decía. Cada salsa de tomate, siendo salsa de tomate, cada una tiene una característica específica que la hace diferente. Pero nosotros no guardamos documentos en sí. ¿Por qué? Porque es que usted se imagina trabajando en una fábrica de motos y que fabriquen un tipo de moto y le lleven a usted una moto para que la archive. Imposible. Imagine usted trabajando en una fábrica de aviones. A usted no le llevan al archivo un avión para que lo archive. Entonces aquí vamos a trabajar con el concepto de lo que son documentos de archivo. Dice que todos los documentos de archivo son todos los documentos enviados o recibidos por una persona o institución en el transcurso de su gestión y en el cumplimiento de sus funciones. Ojo con esto, el documento de archivo surge de una actividad administrativa. ¿Qué quiere decir? Muchachos, antes de que apareciera esta motocicleta, hubo una gestión administrativa. ¿Qué es la gestión administrativa? Es todo lo que se hace para llegar a esa motocicleta. Eso no fue que en la fábrica y yo, no, vamos a hacer esta motocicleta y en un momentico la armaron, no. Esto conllevó un proceso largo de diseños, de análisis, de un poco de elementos, de diagramas, de sistemas, de un poco de cosas que confluyeron administrativamente y cuando ya tenían todas esas ideas formadas y creadas en papel, por decirlo de esta manera, o en un programa de computación o lo que sea, dijeron, esta es la moto que va a salir, pero no hay moto física todavía, o sea, no hay documento. Entonces, cuando
se confluyen todas estas cosas. Miremos de esa misma moto, esto fue lo que se dio antes de esa moto. Los diseños como tal, y podemos ver acá un diseño, diagramas eléctricos, cómo iba a quedar la parte eléctrica, el despiece de cada una de las partes de esa moto. Estos son todos los elementos que dieron pie a esa motocicleta que hay física acá. Entonces, lo que tenemos acá es un documento, es un elemento material que contiene información independiente de su forma y de su soporte y que sirve como evidencia prueba de algo. ¿Y el documento de archivo cuál es? Son todos esos documentos enviados o recibidos o producidos en una empresa y que surgen de donde hay una actividad administrativa. ¿Qué quiere decir? Que allá en esa empresa primero un poco de ingenieros, un poco de gente crearon la moto en papel, en diseños, y cuando ya tenían ese diseño, todo esto que hay aquí que estamos viendo en este momentico es la gestión administrativa. Y esto fue lo que resultó de esa gestión administrativa. Lo coloco con otro ejemplo más administrativo. Usted va a una institución y le van a pagar un dinero. Usted le dicen, traiga estos documentos que van a soportar el pago. Entonces usted le dicen, allá, lleve la cuenta de cobro, traiga el soporte de que se hizo el trabajo del área donde lo hizo, traiga una reserva presupuestal, traiga la fotocopia de su cédula y cuando estén todos esos documentos acá, le entregamos su pago. Entregar todos esos documentos es la gestión administrativa. Con esos documentos se va a gestionar su pago. ¿Cuál es esos son los documentos de archivo. ¿Cuál es el documento que le van a entregar a usted al final? Un cheque o una transferencia a su cuenta. Ese es el documento. Pero los documentos que usted aportó para que le pagan son los documentos de archivo. Y nosotros nos debemos a los documentos de archivo, porque el documento de archivo es el que demuestra, como está acá en esta imagen, cómo se hizo cada parte del proceso para llegar a esta moto. Bueno, continuando con esto, entonces ya de aquí para adelante todo lo que vamos a trabajar es documentos de archivo. Entonces vamos a considerar algo acá. Tenemos algo que se llaman los caracteres externos y los caracteres internos de los documentos. Esta primera parte del video va a estar enfocada a estos dos elementos, caracteres internos y externos. Vamos a empezar con los externos. Los caracteres externos de los documentos, como dice la definición, forman la apariencia del documento a nivel externo, o sea, lo que yo veo, lo que yo palpo, lo que yo cojo. Y está determinado el procedimiento empleado para transmitir la información. O sea, es el elemento con que yo estoy transmitiendo información. Cuando usted lleva una carta, cuando usted le lleva una carta a la novia o al novio, ¿cómo está transmitiendo el documento? Por medio de un papel y por medio de escritura. Ahí está transmitiendo usted algo. Pero, ¿cómo transmiten información en un noticiero? Por medio de una grabación en un medio específico. Entonces, ¿cómo transmiten información en una emisora? No por un papel. Ellos lo transmiten por las ondas hertzianas, el espectro electromagnético, y esa es otra forma de documento. Entonces vamos a analizar los más importantes. Tenemos los textuales. ¿Cuál es la característica de los documentos textuales, muchachos? Son casi todos los que vemos en toda parte. Son los que usted puede leer. Transmiten la información mediante texto escrito. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Todo esto que ustedes ven acá, ustedes lo leen. Cuando ustedes van por la calle y ven una valla, la leen. Cuando ustedes le entregan las indicaciones cuando sube a un avión, cuando compra algo, usted lo primero que le entregan son documentos escritos, y desde que yo los pueda leer son documentos de tipo textual, que serían como los más comunes. Pero tenemos otros documentos como estos que vemos acá, que son gráficos o en imágenes. ¿Los gráficos cuáles serían? Mírenlos acá. ¿Qué tenemos acá? Un diagrama de un elemento, según se ve ahí es un plano de una casa. Miren que usted ahí no está leyendo nada, usted está interpretando un poco de situaciones que hay acá. Pero cuando son imágenes, usted está viendo aquí unos elementos, unos espacios, personas, situaciones, en los cuales yo ¿qué hago? Interpretar. Y lo mismo en un plano, o en un mapa como el que sigue a continuación. Yo aquí no leo,
yo aquí interpreto. Entonces esos son los documentos en gráficos o imágenes. Se manejan mucho, por ejemplo, en constructoras, donde tienen planos de las construcciones, eh, en archivos fotográficos, por ejemplo, en el Agustín Codazzi, donde se maneja toda la cartografía del país en mapas, encontramos este tipo de documentos. No se leen, pero se interpretan. Tenemos otro tipo de documentos que son los sonoros. ¿Cuál es la característica de estos? Que emplean el sonido para transmitir información. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los LPs, para los que conocimos los LPs, las cintas de grabación, ahorita el MP3, el MP4 y todos esos medios de transmitir sonido. ¿Dónde se utilizan este tipo de documentos? Por ejemplo, en las emisoras. Las emisoras graban todos los programas, porque ese es el soporte, esa es la evidencia de ellos. Al momento de una queja de un señor que pautó con ellos y les pagó publicidad para que saliera todos los días a las 12 del día, y el señor escuchó la emisora y a las 12 del día hoy no salió la publicidad, entonces el señor va y pone la queja, y resulta que el señor, en el momentico que pasaron la propaganda, se contestó una llamada, alguna cosa, y en ese momentico pasó. Entonces, como le evidencian ellos que sí la pasaron, porque ellos tienen las grabaciones de todos los programas, y le dicen: "Vea, señor, escuche su..." Lo mismo las llamadas telefónicas por celular, todas están grabadas en la empresa de telefonía celular. Ellos por ley tienen que conservar esos documentos. Entonces, aquí tenemos esta parte de los documentos sonoros. Los audiovisuales. Los audiovisuales son medios que conjugan imagen y sonido. Por ejemplo, los canales de televisión, las empresas de publicidad que manejan tanto imagen como sonido al mismo tiempo. Las grabaciones que yo hago en mi celular, las grabaciones que se hacen de las fotomultas, de las grabaciones de las cámaras de vigilancia, todo eso son documentos que son evidencia o prueba de algo. Entonces, estos serían los audiovisuales, conjugan imagen y sonido. Tenemos los documentos de tipo electrónico, que dice que son generados por cualquier sistema informático, tanto con soporte físico como sin él. ¿Qué quiere decir esto? Yo coloco un ejemplo muy básico de los documentos electrónicos, muchachos. Por ejemplo, un documento que para yo poderlo reproducir tengo que tener un elemento especial que lo reproduzca. Yo coloco el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de los códigos de barras en los supermercados. En el supermercado la cajera pasa el soporte, que es ese código de barras, por un lector, y inmediatamente le da toda la información del producto. Entonces esos son medios electrónicos para poder reproducir la información. Yo no soy capaz de leer un código de barras mirándolo, pero si lo paso por el lector, él me va a decir la información inmediatamente. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con caracteres externos. Como les digo, son todos los tipos de documentos que yo puedo encontrar. Eso es para salirnos del concepto de que todo es papel, y no todo es papel. Mire que tenemos textuales en papel, pero también yo puedo encontrar leer cosas que no están en papel, en muchos tipos de soporte. Gráficos e imágenes, las fotografías, los sonoros, grabaciones, audiovisuales que conjugan imagen y sonido, y los electrónicos que requieren de otro medio para poder ser reproducidos. Ahora vamos a ir a trabajar lo que son los caracteres internos. Muchachos, de estos caracteres internos sí quiero y necesito y requiero que sean muy amplios en el reconocimiento de estos caracteres externos, porque los voy a exigir demasiado. Ojo, miren que lo estoy recalcando en esta grabación, los voy a exigir demasiado. Es casi que lo único que yo le pido a unos aprendices es que se aprendan de memoria. ¿Por qué? Porque son fundamentales reconocerlos a la hora de la función archivística. Entonces, vamos a hablar del primero. El primero de los caracteres internos es la imagen corporativa. ¿La imagen corporativa qué es? Hace referencia al logo y al nombre de la institución que representa el documento. Muchachos, es lo primero con lo que juega una empresa siempre, la imagen. Ellos tienen que mostrar su imagen, de dónde son, quiénes son. Y por la imagen se reconocen muchas cosas en este mundo. Entonces, ¿cómo reconozco yo, por ejemplo, en una carta? Aquí todos los ejemplos los voy a colocar con una carta, que es el documento como más común para todos. Si nosotros siempre miramos en la zona 1 de una carta, siempre vamos a encontrar ahí el logotipo o el nombre o los dos de una institución. Aquí para este caso estoy colocando un ejemplo de un municipio, Barquitas,
que esa sería su imagen corporativa. Miren que yo no he leído la carta, pero ya sé de dónde viene la carta. Viene del municipio de Barquitas. ¿Por qué? Por la imagen corporativa. Segundo carácter interno de los documentos. Código. El código me identifica dentro del proceso de gestión documental el área y el asunto. Normalmente en una carta lo encontramos después de ¿qué? Del encabezado. Ese código casi siempre está conformado por un código que representa el área y un código que representa el asunto que está tratando la comunicación. Por eso más adelante vamos a ver de que lo que diga una comunicación siempre tiene que tener relación con ese código. Si no tiene relación, ¿y cómo no sabemos nosotros si tiene relación o no? Porque las comunicaciones normalmente, para generar las comunicaciones hay algo que llamamos los cuadros de clasificación documental. Y con los cuadros de clasificación ya entramos a determinar que lo que trata la comunicación, qué código tiene. Tercer carácter interno de los documentos. Fecha y lugar de elaboración. Aquí encontramos que después del código, en el orden de la elaboración de una carta, siempre van, primero, imagen corporativa, segundo, código y tercero, fecha y lugar de elaboración, que en el caso de una carta siempre va primero el lugar donde la elaboraron y la fecha en que fue elaborada la comunicación. Entonces ya llevamos tres caracteres internos. Primero, la imagen corporativa, segundo, el código y tercero, fecha y lugar de elaboración. Cuarto carácter interno de los documentos, contenido sustantivo. Es la parte fundamental del contenido que dio origen a su creación, o sea, lo que dice la comunicación, y que en el caso de una carta siempre va a estar representado de la siguiente manera. En el caso de una carta, siempre vamos a encontrar primero los datos del destinatario de la comunicación, siempre vamos a encontrar un asunto, un saludo, siempre vamos a encontrar el texto de la comunicación que define lo que está tratando la misma y que, como dije, tiene que tener relación con el código, y una despedida. Ahí yo sé que para qué fue creada esa carta y para quién va. Ese sería el contenido sustantivo de una carta. Cuarto carácter interno. Entonces ya hemos visto tres, que son imagen corporativa, código, fecha y lugar de elaboración y contenido sustantivo. Y ahora vamos para el quinto y último, que es el más importante. El más importante de una comunicación es el origen funcional, o sea, hace referencia a quien administrativamente se hace responsable por lo establecido en el documento. O sea, es quien firma la comunicación. De todo lo que diga esa comunicación, el responsable es el que firma ahí. Entonces es fundamental. Si recuerdan, en el acuerdo 060 está establecido que hay un criterio para manejar las comunicaciones que llegan sin firma, que se deben de determinar como anónimas, y que esas comunicaciones se deben de realizar X proceso que está establecido en el mismo acuerdo, que ustedes ya lo conocen. Estos son los 5 caracteres internos, muchachos. Vuelvo y lo repito acá. Imagen corporativa, código, fecha y lugar de elaboración, contenido sustantivo y origen funcional. ¿Qué requiero? No me gusta, pero es casi que necesario que se los aprendan de memoria. Bueno, hasta aquí vamos a hacer esta primera parte del proceso de reconocimiento de los fundamentos básicos de archivo. Vamos a continuar con una segunda parte, que es la que sigue a continuación. Muchas gracias.